Bienvenido a mi canal, profe Santiago Velázquez. Por favor, suscríbete si no te suscribiste todavía y compártelo este video con todos tus amigos y compañeros. Vamos a hablar hoy sobre la propiedad uniforme de la división. Es una propiedad muy importante conocerla cuando tú estás aprendiendo a dividir. Vamos a hacer ejemplos para que quede claro de qué se trata esta propiedad uniforme. La propiedad uniforme consiste en multiplicar o dividir por una misma cantidad al dividendo y al divisor de la división, y los resultados no van a variar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, algo sencillo: si tú tienes un 6 y lo divides entre 2, ¿cuánto es 6 dividido entre 2? 6 dividido entre 2, obviamente que es 3. Ahora, veamos qué pasa si a ese 6, que es mi dividendo, 6 es mi dividendo y el 2 es mi divisor. Si al 6 yo lo multiplico o lo divido por una cantidad. Si yo lo multiplico a este 6, lo multiplicaré por un 4, por decir. Y al 2 también lo multiplico por 4. Veamos cuánto obtenemos si multiplico 6 por 4, es 24. 2 por 4 es 8. Ahora observa, estos números obtenidos de haber multiplicado al dividendo y al divisor por una misma cantidad, estos dos números obtenidos los puedes volver a dividir y tu resultado seguirá siendo el mismo 3. Por ejemplo, 24 dividido entre 8 es 3. No cambió nada por la propiedad uniforme que tiene la división, porque no altera nada si tú multiplicas al mismo tiempo al dividendo y al divisor por una misma cantidad. Veamos el mismo caso, qué pasaría en una división. Tomemos el mismo ejemplo. 6 dividido entre 2 dijimos que era igual a 3, pero esta vez ya no voy a multiplicar, sino que voy a dividir al 6 y al 2 por un mismo número. Dividámoslos entre 2, por ejemplo. Si yo lo divido, 6 dividido entre 2 me da 3, 2 dividido entre 2 me da 1. Si tú vuelves a dividir estos resultados obtenidos, vas a obtener el mismo resultado que teníamos al principio. Entonces, la propiedad uniforme es aquella que nos dice que si yo multiplico o divido al dividendo o al divisor por una misma cantidad, la misma cantidad, vas a obtener otros números, otro dividendo y otro divisor. Pero si tú lo vuelves a dividir, ese dividendo por ese otro divisor, ese nuevo dividendo por el nuevo divisor, vas a obtener el mismo resultado que al principio. Es lo que hemos logrado explicar a través de estos ejemplos que tenemos. ¿Lo puedes aplicar a números más grandes? Obviamente que sí. Veamos otro caso. A ver, supongamos que yo tengo un número, 256 dividido entre 16, por ejemplo. ¿Cuánto es 256 si tú lo dividís entre 16? El resultado es 16. Si tú quieres aplicar la propiedad uniforme, podrías a este número dividir o multiplicar por otra cantidad. Hagamos el caso de la división. Dividámoslo por un número. Digamos que yo lo divido entre 8. 256, si tú haces la división, 256 dividido entre 8, haz la división, vas a obtener 32 de resultado. Ahora, haz la división 16 dividido entre 8. Haz la división 16 dividido entre 8, vas a obtener 2. Si tú vuelves a dividir estos resultados, 32 dividido entre 2, obviamente obtienes el mismo cociente, que es 16. Puedes aplicarlo a números mucho más grandes, no hay problema, pero debes tomar en cuenta, si te dan un ejercicio y te dicen aplicar la propiedad uniforme, este número que estás eligiendo, tú lo puedes elegir arbitrariamente. Obviamente que estos números, por ejemplo, si vas a dividir, estos dos números, el dividendo y el divisor, deben ser divisibles por ese número que estás asumiendo.
Ahora, si haces con la multiplicación, puedes multiplicar por cualquier valor, obviamente distintos de 0. No podría anotar por 0 acá, porque al multiplicar por 0, un valor se hace 0. Dicho esto, ahí tenemos la propiedad uniforme de la división. Por favor, compártelo este video con tus amigos y compañeros.